Muy buen día, mi nombre es Ian Eduardo Martínez Hawey y esta es la solución al reto, situación, problema, generación de energía fotovoltaica. Primero, para entrar en contexto, se tiene que en el 2019, según el líder de la Cámara de la Canacintra, menciona que en México se tiene una gran demanda de energía eléctrica, lo que ha dado a que no se pueda abastecer en todos los lugares y llega a haber varios apagones dentro del país, en varios estados y por eso se tienen que invertir de mayor manera en lo que viene siendo la generación de energías limpias. Entrando con esto, para la sección número uno hicimos una investigación sobre el potencial que tiene México sobre la generación de energía fotovoltaica y vemos que en México es uno de los países con mayor radiación solar en todo el mundo, pero no estamos explotando de la mejor manera esta gran oportunidad que nosotros tenemos para generar energía limpia de este modo, ya que en México se tiene instalado 4.05 gigavatios, mientras que el país que más tiene, que es China, tendría 174 gigavatios instalados y eso que en México tenemos una capacidad, perdón, una radiación solar aún mayor que ellos. El porcentaje de energía en México generado por la energía eléctrica, por energía limpia, es el 20.34% y menos del 1% es generado por energía fotovoltaica. Em, Se tiene que va a haber un gran potencial de generación de energía solar en México y este es el pronóstico que se ve para los próximos años, donde vemos que, por ejemplo, para el 2050 se tiene puesto que el 50% será de energía limpia para generar la energía que pueda abastecer a la demanda del país. Y en esta gráfica podemos ver la energía solar fotovoltaica, que es la que va dentro de todas las energías limpias, que sería en este caso las partes naranjas. Y bueno, terminando con esta parte de investigación, vemos la manera de contextualizarlo más a la situación de cada uno de nosotros y en mi caso propio, y es ver qué es una celda fotovoltaica, un módulo fotovoltaico y un arreglo. Principalmente una celda fotovoltaica es lo que conforma un módulo fotovoltaico como tal. Y un módulo fotovoltaico puede convertirse en un arreglo si es que se usan varios módulos fotovoltaicos. Entonces, sabiendo esto, es como podemos ver el requerimiento, cuánto vamos a necesitar para poder cubrir la demanda que se requiere en cada una de nuestras casas. Y también podemos observar cómo se ve de manera experimental las características del corriente voltaje y potencia voltaje en una gráfica como las que usamos en la sección 3, donde vemos la potencia máxima y la curva de intensidad. Para el calcular la energía producida anualmente por un sistema fotovoltaico se debe de conocer el área de los paneles solares, la eficiencia de conversión, la radiación solar que emite en cada uno de los lugares y los días por los que se quiere calcular la energía producida por el sistema. Ok, sabiendo esto, podemos simplificarlo de una manera más sencilla. Aquí en este punto se utilizó un simulador disponible en la página de PV Watts, donde mientras ingresamos la tarifa que se usa en cada una de nuestras casas y la ubicación, que es lo más importante, podemos saber la radiación promedio anual que existe en cada lugar. En mi caso, la tarifa de mi casa es de 1.869, que es lo que vienen cobrando de tarifa, y la radiación promedio anual en San Luis Potosí, 6.64 es lo que se tiene. Y lo más importante para saber qué se tiene que abastecer es la energía producida anualmente, em, pero solo para cubrir el 40% de la energía anual consumida. En el caso de mi casa, se tiene un promedio bimestral de 416 kilovatios hora por día. Entonces, si lo dividimos entre dos, nos da el de un mes y entre 30 días nos da lo de un solo día y el 40% de eso nos dará el tamaño del sistema para cubrir el 40% de la energía que se consume en un día. Eso da como resultado a mí 2.73 kilovatios por día. También aquí tenemos el valor anual en pesos, que en mi caso es de 9.374 lo que se vendría pagando por la energía que se consume.
Y ahora sí, para estimar el costo de aproximado que se requiere para instalar un sistema fotovoltaico, en el caso de mi hogar, podemos ver que se necesitan varios factores. La energía que se debe cubrir diariamente, en mi caso es 2.3 kilovatios hora, la energía que brinda un panel, y esto nos dará los paneles requeridos. Pero ¿cómo calculamos la energía que brinda el panel? Ok, investigando actualmente en promedio un panel solar te viene dando 300 vatios, eh, es lo que te genera de corriente, perdón, de potencia. Y teniendo esta potencia, podemos estimarlo, lo que nos brindaría en un día, si lo multiplicamos por la radiación que obtuvimos en, en el, la radiación promedio de por día que obtenemos en este punto. Entonces, multiplicando los 300 vatios por 6.64 nos da un resultado de 1992 kilowatts hora, lo que se generaría en un día. Perdón, 1992 watts hora, lo que es convertido a 1.992 kilovatios hora. Entonces, si esto es lo que nos genera un panel en la ubicación donde nos encontramos, en mi caso, en San Luis Potosí, ¿cuántos paneles se requieren para cubrir esta energía? Entonces, se hace una simple regla de tres, donde para conocer los paneles requeridos. En mi caso es de 1.39 paneles, lo que se requiere. Entonces, pues lo redondeamos a 2 para abastecer todo ese 40% de energía. Se va a abastecer un poco más según los cálculos que se tienen brindados. Y el costo promedio de un panel es de 12,000 pesos ya con toda la instalación. Aunque normalmente los paneles, según nuestra investigación, un proyecto de paneles los instalan desde 4 en adelante, lo más normal. Pero aún así, el costo sería en total de 24,000 pesos. Ahora llegamos con esto a la sección 3, donde es la obtención de las características corriente-voltaje. Esto lo simulamos todo mediante multisim, donde generamos, primero corrimos el multisim con con la celda que ya venía ahí. Luego conectamos 6 celdas que nos generarían un módulo, todas en serie. Luego haríamos un arreglo de dos módulos del que ya habíamos hecho, o sea, las 6 celdas, vamos a hacer dos, pero conectados en paralelo. Ahora se hace lo mismo, pero conectados en serie. Dos módulos, pero conectados en serie. Cada módulo de 6 celdas. Y por último, simulamos una sombra que va a ocasionar que se ponga el 70% de su valor original, el voltaje de VRAT, que era una fuente de las que teníamos. Y comparando esto en Excel, podemos ver estas gráficas que nos muestran la línea naranja, la corriente que teníamos de solo las 6 celdas, que vendrían siendo un módulo únicamente, permanecerían constante y es muy parecido al comportamiento al que tiene dos módulos, pero conectados en paralelo. Y vemos que la corriente se permanece más constante en nuestro tercer circuito, que vendría siendo la línea amarilla, que es de la corriente que se mantiene mayormente constante porque es un sistema en paralelo, es juntar dos módulos literalmente en paralelo, lo que mantiene una corriente aún más constante en el voltaje, respecto al voltaje. Y por último, comparamos esta última de la corriente de las celdas conectadas, de los dos módulos conectados en serie, comparado con los dos módulos conectados en serie, pero con el 70% del voltaje que da una fuente, que vendría siendo la solar, para simular una sombra, donde vemos que el comportamiento inicial es un poco mayor, por poco, al de la corriente que es tapado por una sombra. Es ligeramente mayor la corriente que se emite. Y bueno, eh, aquí vendría siendo las mismas conclusiones y entonces esto sería todo para la resolución del reto de la generación de energía fotovoltaica. Muchas gracias.